Bueno, vamos a abordar ahora el caso Macaya, por decirlo de manera genérica, pero que tiene dos capítulos: el judicial, el que dice relación con el juicio oral, la condena, la prisión preventiva muy cuestionada por las características que parece haber tenido, y después la revocación de esa prisión preventiva de Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, hasta ayer presidente de la UDI. Un capítulo es ese, y el otro es toda la derivada política, la que involucró al propio senador, que tuvo que dejar su cargo al frente del partido Unión Demócrata Independiente, y eso generó ahí un remesón en esa colectividad. Lo vamos a abordar eso más adelante. En lo judicial, quedémonos con lo que pasó con Gendarmería, que tuvo que verse forzada a iniciar un sumario por el presunto trato diferenciado que recibió Eduardo Macaya en su brevísimo paso por la cárcel de Rancagua, que no habría sido tal, no habría que entenderlo como tal, como un paso por la cárcel. ¿Por qué? Porque luego del juicio oral, que terminó en condena y en sentencia de prisión efectiva de 6 años de cárcel, el mismo tribunal oral en lo penal lo había dejado en prisión preventiva. Se suponía que tenía que entrar a la cárcel, todos creímos que así estaba ocurriendo el viernes pasado, pero finalmente ayer se sabe que había estado más bien en dependencias hospitalarias de la cárcel, en una condición aparentemente muy privilegiada, y es por eso entonces que hubo reacción incluso del gobierno, el propio ministro de Justicia y Gendarmería, que inician sumario para determinar aquí responsabilidades, pero si hubo tratos que no correspondieron. La Defensoría de la Niñez, por otro lado, va a interponer un recurso de queja para insistir en la prisión preventiva del condenado Macaya por abusar sexualmente contra menores. Recordemos, son condenas por 4 abusos a menores de 14 años en 2 casos. Vamos al informe de Daniela Forero Ortiz y comentamos. Los dardos llegaron con fuerza al Poder Judicial y a Gendarmería, primero por la revocación de la prisión preventiva de Eduardo Macaya tras ser condenado a 6 años de presidio efectivo por abusar sexualmente de menores, y segundo porque su estadía en la cárcel de Rancagua tuvo ciertos privilegios. Fuentes conocedoras del sistema penitenciario justifican en parte que internos de connotación pública tengan medidas especiales, ya que es Gendarmería quien tiene el deber de resguardar la integridad de los privados de libertad, y en este tipo de casos incluso los hechos son rechazados por la propia población penal. Sin embargo, los beneficios entregados al padre del senador y ahora expresidente de la UDI, Javier Macaya, fueron más. Entre ellos están los 3 días que estuvo en la enfermería del penal, en una habitación individual, en una sala destinada a mujeres. Lo anterior generó múltiples manifestaciones, cuestionamientos, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, instruyó a Gendarmería a abrir un sumario por presunto trato preferencial con el objetivo de que esclarezca lo ocurrido y eventuales responsabilidades. Es que el sistema de justicia logra adhesión en la medida que tiene la confianza de la ciudadanía. Y una de las maneras en que se logra esa confianza es evitando espacios de impunidad y, por el otro, de tratos privilegiados. Por eso casos como este son relevantes esencialmente para poder acreditar adecuadamente que el sistema de justicia debe actuar sin discriminación e igualitariamente para todos. Eso explica que el Ministerio de Justicia haya tomado la decisión de instruirle a Gendarmería la instrucción del sumario. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, querellante en el caso Macaya, afirmó que interpondrán un recurso de queja ante la Corte Suprema para revocar el arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional del condenado, y que están analizando interponer una acción de nulidad por considerar que la pena fue baja. Por una parte está la decisión ya de la estrategia judicial en este caso, que es la presentación del recurso de queja, que tiene por objeto revertir la medida cautelar. Por otra parte, estamos analizando el contenido del fallo condenatorio, porque creemos que conforme a la multiplicidad de víctimas y a la gravedad del caso, la pena asignada para este delito es insuficiente, y por lo tanto estamos evaluando ver la posibilidad de poder interponer algún recurso de nulidad, cuestión que aún se encuentra en análisis por parte de la Defensoría. El fiscal nacional Ángel Valencia planteó nuevamente la necesidad en volver a revisar la normativa sobre arrestos domiciliarios y pide que no se transforme en un nuevo Capuchinos. Dijimos, los arrestos domiciliarios están siendo, conforme a nuestra ley, están siendo computados, ¿no?, o están siendo considerados como una forma de cumplimiento de la condena. Es decir, cada día de arresto domiciliario siendo considerado, en caso que la persona sea condenada, como un día más de condena, y eso no resulta justo, y además constituye un incentivo a la dilación de los procesos para poder finalmente tener por cumplida la pena íntegramente con arresto domiciliario, y eso nos parece que no
es justo. Recordemos que la condena de Eduardo Macaya no está firme ni ejecutoriada, ya que quedan recursos pendientes. Daniela Forero Ortiz, ADN. Hay que revisar la historia del juicio, además, a propósito de las libertades o no libertades cautelares a las que se ha visto expuesto Eduardo Macaya. Durante el juicio, y desde la etapa previa, desde la justicia de garantía, si mal no recuerdo, se determinó siempre en esa instancia que hubiera prisión preventiva para Macaya. Peligro de fuga, peligro para las víctimas, para la seguridad de la sociedad, fueron las razones que se fueron esgrimiendo. Y sistemáticamente pareciera ser que la Corte de Apelaciones de Rancagua siempre tendió a favorecerlo y a darle la libertad bajo fianza. Una caución de 150 millones de pesos que es muy onerosa, que en sí mismo ya es un temazo, Paula, porque esto nos lleva a la reflexión de que ¿quién puede pagar? Entonces una persona que no tiene los recursos y que se va expuesto a las mismas condiciones, con las mismas responsabilidades presuntas, en ese caso cuando todavía no había sentencia, con la misma con los mismos delitos, con la misma gravedad. Mira, pongamos en el mismo caso. Tal cual. ¿Quién tiene 150 palos para pagar y salir en libertad e irse para la casa? Que es la discusión que tuvimos cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esa prisión preventiva por esa caución, que fue en julio, el 15 de julio del 2023. Claro, en pleno proceso todavía, dentro del plazo de la investigación, juicio oral, posterior, y todo su desarrollo, desenlace, y eso fue lo que volvió a ocurrir. Ahora fue el Tribunal Oral en lo Penal, exacto, que junto con condenarlo, que de hecho ya a juicio de algunos hizo que la sacara barata porque solo lo culpó por una parte de los delitos que se le estaban imputando y lo absolvió de los otros. Faltó prueba o no se pudo acreditar, en fin, no lo condenó por todo aquello que se le estaba imputando. Resuelve dejarlo en prisión preventiva y expresamente por peligro de fuga, porque teniendo una condena, el sentido común lleva a pensar que una persona va a verse al menos incentivada a buscar no cumplir su condena. O sea, más que en cualquier otro escenario, si ya está condenado. Digamos, claro, ¿no? Entonces, claro, porque en ese minuto ya sabe que es inexorable, salvo algún desenlace inesperado, incluso por la vía de la nulidad de un juicio, de otro juicio, pero por lo pronto tiene que ir a la cárcel. Claro. Entonces, están todos los incentivos para que una persona se sospeche que al menos va a tener el interés o se le va a cruzar por la cabeza fugarse. Claro. Ha ocurrido 1000 veces, hay casos famosos. Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, tenía que entrar a cumplir la condena y se fue al extranjero. Y pudo salir y nadie se lo impidió. Claro, porque no era notificada todavía, justamente. Bueno, es lo que ocurre aquí, todavía no hay notificación, porque para que exista la notificación tiene que haber sentencia ejecutoriada. Todos los recursos previos de posible nulidad de juicio o lo que fuere, tendría que estar ya zanjado, despejado, y ahí se le notifica. O sea, tiene todas las posibilidades para salir. Bueno, tiene arraigo nacional de todos modos, se supone que no, pero bueno, conocemos cómo funcionan nuestras fronteras también. El punto es que la Corte de Apelaciones de Rancagua es nuevamente la instancia superior, una Corte superior, la que determina que no hay peligro de fuga, que no hay ningún elemento nuevo que haga pensar que la situación cambió respecto de lo que había vivido hasta esa sentencia que va acompañada de esa orden cautelar de prisión. Porque si antes no se fugó, ¿por qué se va a fugar ahora? Es más o menos lo que dice, y lo estoy traduciendo al chileno, sí, claro, la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ahí ya hay un tema súper discutible en lo jurídico por las razones que se tienen a la vista para determinar una u otra cosa. Ni siquiera le puso, el Tribunal Oral no le había puesto ni caución, o sea, prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Exacto. No hay caución posible, pero la Corte de Apelaciones de Rancagua lo deja. Bueno, con esta otra cautelar menos gravosa. Y ese debate hay que sin duda seguirlo, porque lo que contaba Daniela Forero Ortiz, la Defensoría de la Niñez interpone un recurso de queja y apunta a esos jueces, justo, apunta a esa actuación, apunta contra la decisión de la Corte de Rancagua, porque dice que aquí se están vulnerando incluso normas internacionales que tienen relación con cómo se trata judicial y penalmente el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hay ahí otra arista que va a haber que seguir, otro hilo que va a haber que tirar en relación a qué pueda decirse a propósito de ese recurso de queja. Lo otro que yo quería apuntar, Mauricio, al sumario en Gendarmería. Sí, ahí ese fue un capítulo intermedio ahí, porque exacto, lo jurídico es lo de fondo, pero entre medio hubo un capítulo que aparece como al menos cuestionable y que genera muchas dudas. Claro, y yo tengo la sensación de que es fácil de resolver. Uno entiende que aquí hay procesos administrativos que se tienen que seguir de una determinada manera, y de ahí que lo que se instruye es un sumario administrativo. Pero uno dice, esto es fácil de resolver, porque cuando un condenado en este caso entra a una prisión, uno imagina que hay protocolos para que entre a ese lugar
que hay protocolos para determinar en qué espacio de ese lugar se debe quedar, y aquí hay que ver sencillamente si se cumplió o no el protocolo, porque aquí lo que dice este reportaje del Mostrador, que hace algunos días habla de estos privilegios, es por ejemplo que Eduardo Macaya estuvo internado, los pocos días que estuvo en la cárcel de Rancagua, en el hospital del recinto penitenciario, en una habitación destinada a mujeres. En un informe que es al que accede el Mostrador, dicen que fue ingresado Eduardo Macaya por Gendarmería en condición estable y que su diagnóstico médico es de diabético hiposódico. Y en ese contexto es que permaneció en una habitación individual de 3x4 metros en la que contaba con baño privado, que era una sala reservada para mujeres, pero que se disponía para el uso para otros presos en caso de situaciones excepcionales. Claro, el punto es que hasta el día de la condena, Macaya, que supiéramos, nunca estuvo en un hospital y no requirió una atención de salud permanente. De hecho, pudo concurrir al juicio, no a la lectura de la sentencia final, pero lo vimos en estrados más de una vez. Y estaba en la casa, no estaba en un hospital. Claro, y yo porque digo es fácil de determinar, más allá de que entiendo el proceso administrativo que tiene que seguir cursos y canales regulares, porque la norma general, lo que se ha dicho en los últimos días es que los condenados sean llevados a celdas de aislamiento mientras se confirma efectivamente su sentencia, aunque en ocasiones se les ubica un módulos de baja peligrosidad para evitar el contacto, claro, con la población penal general. Pero ¿por qué estuvo? Si es que estuvo en una habitación individual en el hospital de la cárcel. Claro. Eso hay que determinarlo, pero eso es lo que revela, insisto, hace unos días el reportaje del Mostrador que da paso a que el gobierno pida este sumario en Gendarmería. Recordemos que la familia Macaya es local ahí de San Fernando, región de O'Higgins. El senador Javier Macaya, vamos a hablar de ese capítulo político más adelante, ya lo decíamos. Justamente fue diputado primero que todo por ese distrito. Eduardo Macaya es empresario vitivinícola. Empresario, claro, de la zona, y eso es lo que está aquí en la mira, porque a nivel regional muchas veces incluso se producen trenzas sociales y políticas que son las que ponen en cuestión ahora las decisiones que está tomando la justicia en la región, y en este caso la Corte de Apelaciones rancagüina. Lo de Gendarmería, Paula, me pregunto, una investigación como esa de algo que pasó anteayer. Es que a eso apunta. Tiene que saberse en 24 horas, tal supongo. Cual. Yo entiendo que estas cosas... hoy día el sumario, no me digan que va a tener un sumario de 90 días. A eso mismo apunto yo. Yo entiendo que se tenga que abrir un sumario, porque ese es el procedimiento que administrativamente corresponde. Pero es fácil, de alguna manera, por decirlo así, determinar, ¿estuvo o no estuvo en el hospital? ¿Quién autorizó? ¿Quién autorizó? ¿Por qué estuvo en el hospital y no en otro lugar? Hasta registros de cámara tiene que haber de cómo entró, a dónde fue, quién lo llevó, quién lo recibió. Claro, porque el reportaje del Mostrador, por ejemplo, citaba a un funcionario de la cárcel que señalaba que generalmente este procedimiento se hace con personas de alta connotación pública, hasta que algún tribunal entrega la orden definitiva de trasladarlos a un módulo en particular, como fue con el exalcalde de Rancagua, por ejemplo, que llegó al mismo recinto por delitos asociados a corrupción. Sí, yo entiendo que siempre en la resolución que toma un tribunal, en este caso el Tribunal Oral en lo Penal, que lo condenó y que ordenó la prisión preventiva, tendría que haber estado, yo no tengo la vista el texto, pero tendría que haber estado la indicación de dónde se tiene que recluir. Siempre se ordena, los jueces lo ordenan. Por eso te digo, ya eso apunto yo y suscribo lo que decías tú, que era lo que yo venía planteando. Este sumario debiera entregar luces en el muy cortísimo plazo. Hoy día ya dale, mañana conocer ese resultado del sumario. Exacto. Digamos, no quedarse solo como en la intención y en el gesto de investigar o de dar un golpe de timón en esa investigación ante evidencia que parece estar ahí, a propósito, en este caso, de un reportaje periodístico.